historia con el presente. Hay un gran revuelo en la Argentina, un gran revuelo, no, un pequeño revuelo, porque por primera vez después del regreso de la democracia va a haber en la Argentina un ministro de Defensa militar. El general Presti, teniente general Presti, ya ha sido nombrado por el presidente Javier Milei como futuro ministro de Defensa, creo que asumiría el 10. Y bueno, algunas voces se han alzado poniendo, bueno, como en foco el tema, a ver qué pasa. ¿Qué dice la historia? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy probable, no está claro todavía, pero que deje de ser jefe de Estado Mayor del Ejército, lo cual implica su automático retiro. Que pida el retiro. Porque no hay nada más arriba. Hoy se hablaba igual, discúlpeme, profe, sí, que incluso Milei le habría dado el apoyo como para que siga haciendo, los dos cargos. Por ahí los dos, sí, pero bueno, hay que ver con el tiempo. Sí, pero... eso, no, igual tendría que pedir licencia. Sí, sería extraño porque en el caso militar o se ejerce el grado o se pierde. Sí, se pierde, vas a retiro. De hecho, cuando se nombra a un general teniente general, todos los que son mayores que él en la jerarquía se van de retiro. Pasan a retiro. Claro. Aun cuando tuvieran el mismo grado. Pero esa es la polémica, digamos, que puede ser funcional en este momento. Pero es interesante, el Ministerio de Guerra, que después pasó a ser de defensa por el desprestigio de la palabra guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, digamos, en todo el mundo pasó que el Ministerio de Guerra, que parecía ser un nombre agresivo, fuera de defensa. Es decir, a mí también me parece bien ese cambio. Ese fue un cambio muy interesante bien, sí, que tomó en cuenta el contexto internacional. Esto lo hizo el presidente Arturo Frondizi en 1958, que tuvo que recomponer los ministerios porque con la reforma constitucional de 1949 se habían hecho 26 ministerios. Wow. ¿No? Y había Ministerio del Ejército, Ministerio de la Aeronáutica, Ministerio de la Marina, que se suprimieron y pasaron a ser secretarías. Pero existe desde el principio de los tiempos. Juan José Paso era secretario ministro de Guerra en la primera Junta de Gobierno. Es decir, cuyo descendiente estuvo ahí sentado al lado de Tommy. Exactamente, charlando y que nos manda saludos siempre. Bueno, el tema es que cuando Bernardino Rivadavia asume la presidencia en el contexto de la guerra contra el Brasil, una presidencia creada por un Congreso General Constituyente, pero legalmente, no con constitución. No había una constitución. Ahí había 4 ministerios. Ministerio de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina y de Hacienda. Por supuesto, fue el general Carlos de Alvear el ministro. Es decir, el primer ministro de guerra de un presidente fue un militar. Sí. El general Carlos de Alvear, que después deja el cargo para convertirse en comandante en jefe del ejército argentino, que es el que pelea en toda la campaña al sur del Brasil, batalla de Ituzaingó, para ubicarnos. Pero Alvear ya era militar de carrera y vino con San Martín en 1812 como militar. Su carrera fue siempre militar. En España. En España y luego aquí. Luego aquí en la Argentina. Después, cuando el presidente se redacta la Constitución Nacional, 1853, se establecen 5 ministerios. Es decir, no dependía de una ley la conformación del gabinete como es ahora. Desde 1994... ¿cuántos ministros hay? Lo decide el presidente, que manda una ley al Congreso que la aprueba o no. Hoy puede haber 50 ministerios o como Milei, que los redujo a 9. Es decir, es potestad del presidente. Antes, la Constitución establecía que había ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda, ministro de Justicia e Instrucción Pública y ministro de Guerra y Marina. Eso fue desde 1854, con la presidencia de Urquiza, hasta 1898. Todos militares. Todos los ministros de Guerra y Marina fueron militares. ¿No? Tenemos el caso de Martín de Gainza, Benjamín Victorica, que algún día hemos hablado, el general doctor, que después de ser ministro de Guerra durante la presidencia de Roca, fue luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque era abogado, y después fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En esos tiempos no había problema, de hecho Roca ejerció la presidencia
las dos veces siendo general en actividad. Claro. Es decir, los tiempos han cambiado. Obvio, eso hace mucho de eso. Roca recibe su retiro el día que cumple 65 años, la jubilación de los militares era a los 65 años, y le agradecieron por los 69 años y medio de los servicios prestados. Entonces Roca le manda una carta al hermano: es raro ser militar en la Argentina porque uno sirve a la institución más tiempo del que vive. Sí. ¿No? Porque se contaba doble la presidencia, el estado de sitio y triple el estado de guerra. Entonces los 5 años de guerra del Paraguay fueron 15 años de servicio. Claro. Bueno, la cuestión es que eso se mantuvo, y se mantuvo en la época de Hipólito Yrigoyen. Esto es importante. Yrigoyen es quien nombra al primer civil en el Ministerio de Guerra. En 1898 se agregan 3 ministerios por medio de una reforma constitucional. Y Guerra y Marina se separan. A partir de allí, el ministro de Guerra era militar y el ministro de Marina era un marino. También un militar. Entonces, esos primeros ministros fueron Pablo Richeri, coronel, y el comodoro de Marina Martín Rivadavia, el famoso comodoro Rivadavia. O sea, uno representante de ejército en el Ministerio de Guerra, claro, y un representante de la Armada en el Ministerio de Guerra. Ahí no se vivía como una crisis que el militar, porque el militar establecía políticas ordenadas por el presidente y era natural que no se rebelaran contra el presidente. Es decir, obvio, este temor que hay hoy no existía. Pero Alvear nombra a un general, el general Agustín Pedro Justo, como ministro de Guerra, y lleva adelante una política que le impuso el presidente. Se inauguraron 97 cuarteles militares en 6 años, y el ministro de Marina, Domecq García, que es el nombre de la que era la fábrica de submarinos, el astillero de Tandanor, que es almirante Domecq García. ¿Pero Domecq era apellido? Domecq García, exacto, un apellido compuesto, y, digamos, llevó adelante una política que hizo de la flota argentina la más potente de Sudamérica. Y no había la política. Desde la política, pero siendo militares en actividad. Ya estamos más cerquita. Y en la segunda presidencia de Yrigoyen se dio cuenta que había sido un error nombrar civiles y nombra al general de Lepiane durante todo el gobierno, ¿no? Porque ahora se puso de moda sobre esto que nos hace ruido, ¿no? Una nueva categoría de la política, hace ruido, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo ruido. También. Una cosa bastante curiosa. No es una definición categórica de la política. En 1900... Igual le hace ruido a una minoría, ¿no? Sí, llama la atención que los guerrilleros que fueron ministros de guerra o ministros de defensa, el caso de Tayana y el caso de Garré, ahí no hubo ninguna queja porque era una decisión que tomó la Presidenta de la República en sus atribuciones y eso no hizo ruido. O sea que si sos montonero no hace ruido. No, eso queda claro. Bueno, la cuestión es que eso siguió, el general Perón siempre tuvo militares. Perón fue ministro de guerra siendo coronel en actividad, pero con una pequeña diferencia, fue ministro de guerra de una dictadura. Porque Perón asume en el 43 y en el 44 es ministro de guerra hasta que gana la presidencia, en realidad hasta el 8 de octubre. Con Perón siempre fue, y en realidad siempre fue claro que no debía ser un militar en los gobiernos radicales de Arturo Frondizi y Arturo Illia. Ahí fueron ministros civiles, pero el ministerio tenía 3 secretarías, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica, donde había militares. Aunque, digamos, terminó teniendo un ministro de Defensa militar, Arturo Humberto Illia. Después vino el gobierno del peronismo en el 73, ahí fue un lío porque hubo militares en actividad que fueron ministros del Interior, como el coronel Vicente Damasco. Es decir, ahí no había ningún problema, la situación lo ameritaba, eran tiempos muy complejos, y es cierto que desde el 83, en otro contexto histórico y saliendo del gobierno militar del 76, fue razonable que hubiera un civil. Y Alfonsín confió en su mejor amigo político, que era Raúl Borrás, que reconoció que él no sabía distinguir entre un uniforme de un militar o de un marino. Porque no está. Pero Alfonsín lo pone como un gesto de confianza hacia las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas, diciéndole: hablen con Raúl Borrás, que es como hablar conmigo.
Lo puso porque era el la hombre de confianza. confianza. Y lamentablemente Borrás muere azotado por un cáncer fulminante a los 2 años. Opa. Y ahí se perdió la confianza entre el naciente gobierno y las nuevas Fuerzas Armadas. Hubo ahí una serie de problemas que terminaron en los levantamientos del 87. Que fueron varios, claro. Y después se siguió hasta hoy. Ahora, digamos algo, hoy no quedan oficiales en el ejército, que hayan estado en el colegio militar antes de 1983, con lo cual les estamos cargando a los nuevos militares un peso que no les corresponde, porque además no ha habido, sobre todo después, incluso las reivindicaciones de los carapintadas no tenían que ver, que fue el momento más duro, no tuvieron que ver con una reivindicación institucional, de sino poder con político. de poder político, sino un otra. reclamo. Yo eso lo hablé con el doctor Alfonsín, lo hablé con el doctor Jaunarena, que era el segundo del ministro de Guerra, del ministro de Defensa, y lo hablé con Aldo Rico. Ninguno de los tres dijo que estuvo en riesgo la institucionalidad, aunque Alfonsín me dijo, yo tuve miedo. Claro. Pero por eso él cuando va a Campo de Mayo termina diciendo estos héroes de Malvinas, lo cual provocó otro ruido, que parece ser que cuando surgen estos temas es ruidoso, pero da la impresión de que cargarle a los personajes actuales de las Fuerzas Armadas los pecados y que arrojan largas sombras desde hace más de medio siglo es una exageración. Si le cargáramos a los